La economía del estado de glorificación ha presentado, hermanos, un desafío para los teólogos y eruditos. Esto para poder determinar con certeza la administración de las cosas eternas, es decir, cómo será el estado eterno. Y esto es evidentemente un notable desafío, ya que para empezar estamos de este lado de la eternidad, y eso ya es una limitante para que nosotros podamos imaginar o pensar o determinar con certeza lo que será el estado eterno. Y si a eso le sumamos todas las extrañas posturas del dispensacionalismo sobre cómo será el cielo, y aún también le sumamos esas extrañas posturas de los testigos de Jehová de una tierra exactamente tal y como la conocemos, entonces encontramos que tenemos una buena variedad de posturas respecto a cómo será el estado eterno o la glorificación. Pero también reconocemos, hermanos, que la falta de mayor revelación bíblica respecto a estas cosas ya nos está revelando algo. La falta de revelación bíblica de estas cosas ya nos está revelando algo. ¿Qué nos está revelando la falta de revelación? Pues que nuestro Señor soberanamente decidió reservarse para su solo conocimiento muchos de los detalles de cómo serán todas estas cosas. Sin embargo, lo que sí nos ha querido revelar en lo que nos ha determinado decir, ya nos dice suficiente, hermanos, respecto a lo que ocurrirá con este mundo y con el venidero, con el objetivo de afianzar nuestra fe y que nuestra esperanza se fortalezca en Cristo nuestro Señor. Les invito, hermanos, a comenzar a ver un poco de lo que sería la economía del estado eterno o la glorificación, ahí en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo número 21, en el versículo número 1. Libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo número 21, versículo 1. Solo vamos a leer el versículo 1, dice así: Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Hasta ahí. Nada más vamos a enfocarnos en este versículo el día de hoy, hermanos, debido a que las afirmaciones que encontramos aquí requieren de mucha explicación para poder tener claro un panorama sobre lo que vamos con los versículos que siguen después de este. Primero, notar que ya estamos en el capítulo 21, hermanos. Ya nos queda solo el capítulo 21 y el capítulo 22 de este gozoso y alentador, y pues quiero decir también que bendecido recorrido por este libro que el Señor nos dejó. Vamos a meditar, hermanos, en este versículo en tres partes, como lo hemos hecho regularmente. Sin embargo, en esta ocasión solo vamos a poder ver dos de esas tres partes. La tercera parte la vamos a ver después. Primeramente vamos a ver el pasar del primer cielo y la primera tierra. Enseguida vamos a ver los cielos nuevos y la tierra nueva. Y ya no nos va a dar oportunidad el día de hoy por el tiempo para ver luego las bendiciones del paraíso.
Por eso con la ayuda del Señor lo veremos el próximo domingo. Vamos a enfocarnos el día de hoy en el texto del versículo 1, pues que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Se fijan? Y el mar ya no es. Si ustedes notan, aquí el texto ya nos está haciendo una división y nos está hablando, si se puede decir así, de un par de cielos y un par de tierras. Y digo si se puede decir así porque vamos a ver que en realidad no es esencialmente así. Pero se hace una distinción para que nosotros podamos entender que hay una distinción en efecto. Sin embargo, vamos a ver en qué se asemeja y en qué se distingue. Primeramente, antes de ver los cielos nuevos y la tierra nueva, primero hay que ver qué le pasó al anterior. ¿Me explico? Así que vamos a centrarnos entonces primero en el pasar del primer cielo y la primera tierra. En el capítulo anterior se nos dijo, hermanos, que el cielo y la tierra huyeron delante del que estaba en el trono. Fíjense, capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Se acuerdan que en la ocasión anterior dijimos que lo íbamos a dejar esto para después? Dado que esta afirmación pertenece, digámoslo así, temáticamente al capítulo 21, versículo 1. Es decir, lo asociamos directamente con ello. Decíamos la vez pasada que aquí se nos expresa en términos poéticos la remoción de las cosas movibles para dar lugar a las cosas inconmovibles. Pero aquí, en el capítulo 21, versículo 1, se nos expresa también la misma remoción, hermanos, pero ahora en términos de lo nuevo y de lo viejo. Decíamos que en el capítulo 20, versículo 11, se nos está diciendo que este cielo y esa tierra, dice que huyeron delante de él porque ningún lugar se encontró para ellos. Y decíamos que ¿por qué ningún lugar se encontró para ellos? Porque, como habíamos visto, ya no habrá más parte o lugar para la economía temporal en la eternidad. Ya cruzamos el lindero de la eternidad, ya se acabó el siglo presente, ya estamos entonces en la eternidad y allí, recuerden ustedes que ya fue echada o destruido el Seol, la muerte, ¿se acuerdan? Y vimos que al haber sido ya quitada la muerte de enfrente, entonces esto nos indica que en la economía de la eternidad la muerte ya no tiene lugar, ya no tiene razón de ser, ya no es necesaria. Y en ese sentido también el hecho de que el cielo y la tierra actual pasen o huyan delante del que estaba sentado en el trono, veíamos que primero indica el tiempo o el momento en el que estas cosas ocurren, y segundo que ahora entonces ya no hay más lugar para estas cosas. No sé si me explico. Pero en el capítulo 21, versículo 1, se nos expresa la misma idea, pero ahora en términos de algo que es viejo y algo que es nuevo, refiriéndose a esta tierra y al cielo que nosotros ahora estamos habitando como lo viejo, pues vendrá algo nuevo. Es como los testamentos, ¿se acuerdan? Cuando llega el Nuevo Testamento, el que existía se convirtió en antiguo. Así también vienen nuevos cielos y nueva tierra, por lo que el que estaba se convirtió en el antiguo. ¿Me siguieron? ¿Y para qué este nuevo cielo y esta nueva tierra? El texto nos responde, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿A qué se refiere con que pasaron? El texto también nos responde a que ya no existían más. ¿Se fijan? El
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿A qué se refiere con que pasaron? A que ya no existían más como los conocemos. En palabras del capítulo anterior, ¿por qué pasaron? Porque huyeron. ¿Por qué pasaron? Porque ningún lugar se encontró para ellos. Pero, ¿por qué y cómo dejan de existir este primer cielo y esta primera tierra? En cuanto al por qué dejan de existir, también el capítulo 20, versículo 11 nos da la respuesta. Dice, porque ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué la tierra y el cielo que conocemos, que sería el primero, por qué deja de existir? Porque ya no se encuentra ningún lugar. Vimos que ningún lugar no se refiere a un espacio físico, sino a un propósito y utilidad. El cielo y la tierra como lo conocemos, entonces ya no encuentra más propósito y utilidad para las cosas eternas, pues noten ustedes que todo este cielo y esta tierra están diseñados para la temporalidad. ¿Por qué es para la temporalidad? Porque volteen ustedes para todas partes en la naturaleza que Dios creó y todo es temporal. Noten esa característica. En cada cosa que ustedes observan, todo es temporal. Tiempo, tiempo, tiempo y decaimiento y que vuelve otra vez a salir. Desde el sol, que es temporal, está por un tiempo y luego se va la luna y las estaciones. Noten, ahí hay temporalidad. Desde que miramos tan solo a los árboles, son semillas, crecen y luego envejecen y mueren. Allí hay temporalidad. Vemos la hierba, vemos las plantas, hay temporalidad. Crecen, se mueren. Hay un tiempo en todo, ¿se fijan? De manera entonces que si estas cosas las pasamos a la eternidad, donde ya hay cuerpos, veíamos, incorruptibles o eternos, entonces con estos cuerpos, al estar en esta misma economía, es algo discordante. ¿Me están siguiendo? Bien. Este cielo y esta tierra pues ya cumplieron su función en la economía temporal. Y al dar el salto a las cosas eternas e inconmovibles, lo temporal ya no tiene más propósito o utilidad, así como está. ¿Y cómo es como está? Bueno, además de estar temporal o en un estado temporal, también está en un estado deteriorado y afectado por la caída misma del hombre en el pecado. La tierra también está en un proceso similar de decaimiento que la del mismo hombre. Recuerden ustedes que el hombre comenzó a morir a causa del pecado también. Y a partir de entonces, los días del hombre se fueron reduciendo a causa del pecado. Las funciones de nuestro cuerpo se van reduciendo y van cayendo a causa del pecado, hermanos. Y cada vez vivimos menos o cada vez esas funciones trabajan u operan en un menor tiempo en nuestros cuerpos. La tierra está experimentando algo semejante, dice antes de que veamos Romanos, Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19 nos explican por qué le pasa esto a la tierra. Dice, se los leo, Génesis 3, 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Miren la sentencia, maldita será la tierra por tu causa,
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Noten otro aspecto de la maldición. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás y el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Noten entonces que la tierra fue atada en ese sentido al destino de la raza humana también, ya que la tierra había sido creada precisamente, ciertamente para gloria del Señor, fue creada para exaltar a Cristo y para que el hombre viviera también sobre ella. Entonces, dado que Cristo compartiría también esta misma naturaleza con el hombre, entonces la tierra fue vinculada, fue ligada a la suerte del hombre en su maldición también. En nuestro texto es claro que a causa del pecado del hombre y para su castigo, Dios soberanamente sujetó la tierra a debilidad y decadencia. Parte de la maldición que es dada a la tierra tenía el propósito de ser un castigo para el hombre. Recuerden ustedes, el castigo que Eva recibe, por ejemplo, es que sus dolores en el parto se multiplican. ¿Se acuerdan? El castigo que recibe la serpiente es que se arrastrará y comerá polvo. Pero el castigo que recibe el varón es que la tierra a la que está ligado él, tanto no solo de su procedencia, sino en su trabajo y la fuente de su alimento, también es maldita por causa de él. Es atada a ese destino de la maldad del hombre. La tierra es atada junto con él. Dios la sujeta en la misma debilidad y en la misma decadencia. ¿Por qué decimos que en debilidad? Porque el Señor le dijo: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿De qué? De la tierra. Originalmente este dolor no estaba, el trabajo sí, pero el dolor de vivir de ella no estaba. ¿Me explico? Adicionalmente, la tierra, ya nos dice la Escritura, que no le daría toda su fuerza al hombre. Esto significa entonces que parte de su maldición es que es sujetada a esa debilidad y a esa decadencia. Todo esto como un castigo para el hombre. ¿Me están siguiendo? La tierra entonces, esa decadencia de la tierra y esa debilidad tenía el propósito también de ser un castigo para el hombre mismo. Los espinos y cardos no solo fueron parte de la maldición por el pecado, sino que también fueron parte del castigo de Dios por el pecado. Y además no fueron lo único que la maldición produjo. Espinos y cardos solo son una expresión para manifestarnos todas aquellas cosas que son espinosas o dolorosas. Allí también tenemos que la tierra produce plantas, insectos y animales venenosos, es decir, que le causan al hombre toda clase de dolor y de males o malestares, y también una gran variedad de condiciones aflictivas y hasta mortales que el hombre puede encontrar en lo que llama la naturaleza. Todas estas cosas, hermanos, como estos espinos y cardos. La maldición que produjo que la tierra no produjera con toda su fuerza también se extiende al resto de los decaimientos de los ecosistemas y a la vida en la tierra en general, hermanos. Es decir, no solo era que la tierra no iba a dar toda su fuerza, sino que la tierra iría en un proceso también de decadencia, juntamente con el hombre a causa del pecado.
Esta sujeción de la tierra al deterioro por causa del pecado del hombre hizo a esta creación temporal compartir no solo el destino del hombre, sino también su esperanza. Pues el Señor no solo sujetó la tierra en castigo, sino también la sujetó en esperanza. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8, se los leo. Ya se los mandé y ustedes ya lo leyeron, ahora yo se los leo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Escuchen, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay pues entonces una realidad que nos está enunciando el apóstol Pablo. Y es, hermanos, que la tierra fue sujetada a vanidad, la tierra fue sujetada por esa maldición a la decadencia del hombre caído también. Y dice, no por la voluntad de la tierra hubiera dicho, no, pues yo qué culpa tengo, pero dice, por la voluntad del que le sujetó, es decir, el Señor sujetó la tierra a esa vanidad, pero también le sujetó a la esperanza del hombre. ¿Me siguieron? En ese sentido, entonces, no solo recibe las consecuencias del pecado, sino también la esperanza de la redención del pecado. La tierra misma, sí. Pues dice el texto, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esta corrupción es esa decadencia que les decía hace un momento, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces es la tierra sujetada en esperanza. Miren pues que además de que confirmamos cómo la creación temporal fue ligada al destino del hombre y gime en aflicción por ello, un dato importante que nos revela el apóstol es que esta creación misma también aguarda con anhelo ardiente la manifestación final de los hijos de Dios el día de su glorificación, porque ella misma también será liberada. Cuando los hijos de Dios, aquellos libertados del pecado, sean total y completamente libres del pecado, la tierra también será libertada en ese sentido. Noten que aquí se habla claramente de una liberación de la creación misma, una liberación de la maldición que le fue impuesta, liberación que el apóstol Pedro también llama restauración. Dice la Escritura, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Miren, de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El apóstol Pedro ahora nos está diciendo en su discurso, en su primer discurso del capítulo 3 del libro de los Hechos, que es necesario que el cielo reciba a nuestro Señor Jesucristo hasta los tiempos de la restauración, noten, de todas las cosas, tiempos que ya habían sido, dice él, anunciados por los santos profetas desde tiempo antiguo. Es decir, esta no es una doctrina, incluso, si se puede decir así, neotestamentaria, es una doctrina, y vamos a demostrarlo, que existe, hermanos, desde los tiempos de los profetas. Así que hablando de Cristo y de su ascensión al cielo, el apóstol dice que nuestro Señor Jesucristo permanecerá allá a la diestra del Padre hasta los tiempos en que todas las cosas sean restauradas.
¿Qué cosas? Las cosas que fueron establecidas y perdidas, porque si se va a restaurar es porque algo se perdió. ¿Me siguen? De manera entonces que se está refiriendo a las cosas que fueron establecidas una vez y se perdieron en el Edén, incluyendo la creación material. Sí, incluyendo la creación material. A este mismo acontecimiento de la restauración de estas cosas, nuestro Señor Jesucristo le llama regeneración. En Mateo 19:28, ustedes lo leyeron, yo se los leo ahora. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Noten entonces, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo llama regeneración aquí al día o al tiempo cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Es decir, no está hablando de la regeneración de la salvación, no está hablando de una regeneración de algo que ocurrirá cuando el reino de Dios se establezca con plenitud en el día de la eternidad. Noten entonces cómo nuestro Señor Jesucristo no solo habla de esta regeneración, sino también nos dice cuándo ocurrirá, cuando Él se siente en su trono a reinar y a regir con vara de hierro. Ya vimos la ocasión anterior cuando se sentó en su trono. ¿Se fijaron? ¿Se acuerdan? Ya vimos cuándo fue que se sentó. Pero ¿cómo es que ocurrirá todo esto, esta regeneración, esta restauración? ¿Cómo ocurrirá todo esto? Y ¿por qué decía el texto en Apocalipsis que dejará de existir? El mismo apóstol Pedro nos responde en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 13, se los leo, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ya estamos de acuerdo que estamos hablando del día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Bien. Dice: en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hasta ahí. Ya que tenemos claro que aquí se está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces es sencillo disociar estos acontecimientos con todos los símbolos que ya estuvimos viendo en los capítulos anteriores de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Que cae una estrella o que cae como un gran monte al mar, ¿se acuerdan? Y todas estas cosas que vimos entonces que no tienen que ver con esto que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Me siguieron? Todos los símbolos que ya vimos atrás no están relacionados con lo que el apóstol Pedro acaba de decir ahora. Porque primero, todos los símbolos que vimos, ¿se acuerdan cuándo ocurren? Ocurren en todo el periodo, a lo largo del periodo de la era neotestamentaria. Y son meramente símbolos. Ahora, lo que el apóstol está diciendo que ocurrirá aquí
ya lo dice con claridad, ocurrirá en el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el final de los tiempos. ¿Y qué ocurrirá en el final de los tiempos? Dice, los cielos pasarán con gran estruendo. Noten que usa la misma palabra, pasarán, del capítulo 21, ese sí, todavía están allí. El final dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Se fijan? Es la misma expresión que el apóstol Pedro usa. Los cielos pasarán, pero ahora Pedro nos explica cómo pasarán. ¿Y cómo es que pasaron? Lo primero que nos dice, con grande estruendo. Y cuando dice estruendo, probablemente podría referirse tanto a algún sonido o a lo estruendoroso de la situación que está por narrar. Es decir, que los elementos, dice, ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué está pasando aquí? La remoción de las cosas móviles. ¿Se acuerdan? Las cosas movibles han de ser removidas para dar lugar a las inconmovibles. ¿Cómo es que se remueven? El apóstol Pedro ya nos dice con grande estruendo, es decir, se mueven siendo quemadas. Luego nos dice en el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Estas expresiones son claves, hermanos, para entender estas cosas. No se puede estar seguro, hermanos, del proceso preciso por medio del cual el primer cielo y la primer tierra pasarán. Los elementos ardiendo que el apóstol Pedro menciona aquí, bien pueden ser expresiones de un proceso que involucra el fuego y el calor. Es decir, que lo que ocurrirá o lo que se verá, no podemos imaginarlo, es lo que tratamos de decir, o expresarlo con precisión. ¡Bum! Va a ser una llama o una explosión. Nosotros no podemos decirlo con precisión, hermanos, pues hay muchas posturas respecto a estas cosas, mientras que algunos consideran que estas cosas son símbolos, otros que son literales y otros que hay un simbolismo con una cierta literalidad. Pero para ser cuidadosos con los términos, hermanos, y su simbolismo o su literalidad, los teólogos nos dicen que este pasar del primer cielo y la primera tierra consiste en la disolución de los elementos por medio de un intenso calor para fundirlos, como dice el versículo 11 de 2 de Pedro 3, como si fuese en un gran crisol de donde saldrán los nuevos cielos y la nueva tierra. Es decir, cuando se va a fundir el metal, se funde en algo que se llama crisol. ¿Sí sabían ustedes eso, verdad? Ese crisol es esa olla en donde se calienta hasta miles de grados y allí se vacía el oro, por ejemplo, y se funde. Es decir, ustedes echan una corona de oro y se hace agua, se hace como el agua. ¿Y para qué se hace eso? ¿Para qué se usa el crisol? ¿Y para qué se funden las cosas? Para crear otras nuevas, con otra forma, con otra figura, aunque con la misma materia base. De manera entonces que los teólogos, repito, para ser cuidadosos con el proceso que
el apóstol Pedro está expresando, nos dicen que este pasar o la manera que pasarán este primer cielo y esta tierra será a través de la disolución de ellos por medio del calor o de un intenso calor que aquí es llamado fuego, de manera que parecen que como que se fundirán en un gran crisol de donde el Señor entonces sacará los nuevos cielos y la tierra nueva. Si va a ser un crisol literal, evidentemente no será así, hermanos. El Señor no necesita utilizar los medios que el hombre rudimentariamente ha tomado. El Señor tiene sus propios medios, el Señor tiene su propia inventiva y genialidad, su poder para hacer todo eso de maneras, hermanos, que nosotros no podemos imaginarnos. ¿Sí me explico? Por esta razón les decía que los términos de que están ardiendo y todo esto es probablemente una expresión que se asemeja a lo que nosotros podemos imaginar o podríamos entender, porque si nos expresara el proceso que va a usar el Señor, ni nos imaginaríamos. ¿Sí me explico? Y si de por sí hay cosas a las que no le queremos creer, más si son situaciones que no ocurren en este ambiente y en este entorno y digamos, no, eso es imposible, el fuego no puede existir si no hay oxígeno, pero eso es aquí, eso es en esta economía y eso es en esta tierra. ¿Hay algo imposible para Dios? Lo que trato de decir es que en ese sentido habrá un proceso que solo Dios conoce. Bien, y por ello es que este proceso es llamado liberación, restauración o regeneración en los textos que les estuve leyendo. Quiero citar al comentarista Simón Kistemaker respecto a esto, que dice lo siguiente: Dios no aniquilará el cielo y la tierra para luego crearlos de nuevo, de la nada. En vez de ello, los transformará en un proceso que equivale a llamar a los cuerpos inferiores de los santos para hacerlos como el cuerpo glorioso del Señor. Del mismo modo que el cuerpo de Jesús fue transformado en su resurrección, así cuando el Señor retome los cuerpos de su pueblo, no serán aniquilados, sino cambiados por completo y glorificados. La disolución de los elementos por fuego se da en preparación para una tierra renovada. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el comentarista? Que no se trata entonces de que estos cielos nuevos sean creados ex nihilo, de la nada, como fue creada la creación originalmente, sino que ocurre lo que ocurre también con los santos. Dado que la tierra fue ligada, como veíamos, fue atada al destino, al castigo y destino y esperanza de los santos, entonces también en esa esperanza de liberación recibirá lo semejante, así como los santos, no, esos cuerpos nuevos y glorificados no serán creados de la nada, sino como vimos ya, el mar da sus muertos, la tierra da sus muertos para que sean transformados, usando como materia de base lo que ya existía. Lo mismo entonces ocurre con los nuevos cielos y la nueva tierra, que son tomados del anterior, en este caso llevados en un proceso por medio de fuego, para de allí sacar nuevos cielos y tierra nueva. Pero antes de pasar a considerar estos cielos nuevos y esta tierra nueva restaurados, solamente quiero hacer
una última observación respecto a las palabras finales del versículo 1. Miren, el versículo 1 al final termina diciendo, y el mar no existía más. Ya habíamos visto, hermanos, que el mar en la Escritura no tiene connotaciones positivas ni santas, sino todo lo contrario, ¿se acuerdan? Veíamos que el mar en la Biblia no es algo bueno ni agradable en ninguna forma, sino todo lo contrario. El mar es sinónimo de la maldad, de la rebeldía, de la monstruosidad. El mar es tal que de allí sale la bestia. ¿Se acuerdan? De allí sale la segunda bestia del mar. Y el texto nos dice entonces que el mar no existirá. ¿A qué se refiere entonces con que el mar ya no existirá? Bueno, existen dos posturas, hermanos, de las más encomiables respecto a esta expresión. La primera de ellas nos dice que, dado que el mar representa la rebeldía en toda su bravura y una bestia de impulsos traicioneros e impredecibles, en los cielos nuevos y en la tierra nueva no habrá mar. ¿Sí? Eso dice esta postura. No habrá mar. Algunos incluso, ya que yo veo a algunos de ustedes asustados con que no va a haber mar, hermanos, si no hay mar, estamos felices, o ustedes dejan de estar felices. Algunos han hecho una como tal vez corrección y han dicho, bueno, no al menos en su configuración y límites actuales o como lo conocemos. Es decir, que si hay, dicen algunas, una vertiente de esta postura, no será lo que conocemos. Es decir, no será ese bravo, impredecible, traicionero mar en los límites que tiene, que prácticamente ustedes saben que cubre casi toda la tierra, sino que será algo muy distinto. Esa es la primera interpretación, hermanos, que teólogos reformados, de hecho incluso algunos puritanos, han sostenido. La segunda es que esta es una expresión simbólica que, siendo el mar un monstruo incansable, agitado por tormentas y tempestades, esto solo representaría la desaparición de las aflicciones del pueblo de Dios en medio del mundo perverso. Y los que ostentan esta postura citan también que más adelante vamos a ver, por ejemplo, el versículo 4 que dice, enjugará a Dios, están ahí, 21:4, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta ahí. Cuando dice las primeras cosas, ¿a qué se refiere? Primer cielo, la primera tierra y toda la economía de ese tiempo. Sin embargo, se objeta también y se dice, bueno, pero el cielo, el primer cielo y la primera tierra de la que se habla en el versículo 1 no es simbólico, sino es el primer cielo y la primera tierra literal. Así como también el cielo nuevo y la tierra nueva tampoco son simbólicos, sino son literales, porque el mar sería literal.
Así que, bueno, hermanos, hay una buena controversia en ese sentido. Y bueno, nosotros no estamos capacitados, hermanos, para emitir un juicio absoluto sobre estas cosas. La verdad es que es algo que todavía está en duda. Si se referirá a algo literal o se referirá a algo simbólico. Pero vayamos, hermanos, enseguida a nuestro segundo punto, los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice el versículo 1 nuevamente, vamos a leer desde el versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago, miren, nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Noten entonces que el texto nos dice: el que estaba sentado en el trono. O sea, lo que está haciendo aquí es que nos está diciendo: esto es lo que dice Dios, no lo que yo me imaginé que vi. ¿Me están siguiendo? Dios mismo dijo: yo hago todas las cosas nuevas. Y ahí es donde ya todos los demás callamos. ¿Me están siguiendo? Ahí es donde todos los demás ya no tenemos nada que decir. Él dijo que las hará nuevas, las hará nuevas. Y por si alguno todavía dijera: ¿pero será que era así? Dice: y me dijo: escribe estas palabras, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cosa tan tremenda, hermanos. Aquí se está asentando con toda firmeza. El que está sentado en el trono dice con toda verdad: yo hago todas las cosas nuevas. Y estas palabras son fieles y verdaderas. No se pueden poner en duda en ninguna forma, porque Él lo dijo. Poner en duda estas palabras, hermanos, sería como poner en duda la fe misma, porque son palabras de Dios y son tan firmes y sólidas como todas las doctrinas referentes a la salvación, a la iglesia y a todo lo demás, hermanos. Por eso la Escritura y los profetas y los apóstoles nos decían una y otra vez: los cielos y la tierra pasarán. ¿Qué más? Mas mis palabras no pasarán. ¿Se fijan que ya desde entonces se nos estaba diciendo? Lo que pasa es que no le estamos poniendo mucha atención. Estos cielos y esta tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el anunciamiento de cielos nuevos y tierra nueva, hermanos, no comienza aquí en el último libro de la Biblia, sino que ya había sido anunciado muchos siglos atrás.
Isaías 66, 22, si quieren hallarlo rápidamente. Isaías capítulo 66, último capítulo del profeta, versículo 22, vamos a leer del 22 al 24. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día en día de reposo, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Miren, hermanos, que aquí ya se está anunciando los cielos nuevos y la tierra nueva, siglos, cerca de un milenio antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo, noten, es una profecía ciertamente de doble referencia, que tiene una aplicación para la nación de Israel en aquel tiempo. Sin embargo, también está señalando hacia los días futuros. Pues noten que dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Pero miren cómo dice el 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano, ¿qué dice? Nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Fíjense, y dicen los testigos de Jehová que el infierno no existe y que es una doctrina que se inventaron y que apareció. En el mejor de los casos, lo más que están dispuestos a conceder es que apareció en el Nuevo Testamento, como que nuestro Señor se la sacó de la manga, casi tratan de decir. Pero aquí nos está hablando de lo que el Señor Jesucristo expresó: el gusano que nunca morirá y el fuego que no se apagará. ¿Eso cuándo ocurrirá? En la eternidad, hermanos. Observen pues cómo el versículo 22 nos señala la permanencia. Dice, así como permanecerán. Esto es la eternidad de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Dice, como permanecerán delante de mí. Esto es, que serán eternos y permanecerán. Estos cielos y esta tierra actuales pasarán, pero los nuevos permanecerán, dice el Señor, eternamente. Y el versículo 24 nos sirve de fundamento para demostrar que la profecía de Isaías efectivamente se está refiriendo a la eternidad futura. Como les decía, pues aquí está hablando también del castigo de los perversos. Ahora miren la interesante afirmación del versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Noten que aquí, hermanos, podemos identificar
porque está hablando, ¿cuándo va a pasar esto? En los cielos nuevos y en la tierra nueva. Noten que aquí podemos identificar una dinámica de adoración o una actividad o movimiento en torno a la adoración de Dios. Pero eso vamos a meditar un poco más la próxima ocasión. En cuanto, para continuar con este tema de los cielos nuevos y la tierra nueva, debemos decir que si este cielo y esta tierra pasarán, o más bien, si este cielo y esta tierra pasarán para dar lugar a los nuevos cielos y a la tierra nueva, donde los propósitos de Dios que dieron comienzo en el Génesis tienen su verdadero y perfecto cumplimiento en un paraíso superior al del Edén y superior también a lo que conocemos en esta economía temporal. En otras palabras, que la Escritura nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, no debemos pensar que entonces esto es como dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que, para empezar, que no hay un cielo como tal y que simplemente pues los otros serán aniquilados y que ellos se quedarán aquí en la tierra. Pero esto, hermanos, ellos lo ven todavía con la temporalidad que conocemos. Sin embargo, los cielos nuevos y la tierra nueva no son temporales, sino son eternos. ¿Se fijaron? De donde la economía y las cosas que hay en ellos, hermanos, son de un orden eterno, pertenecen a las cosas inconmovibles. ¿Cómo serán? No sabemos. ¿Me están siguiendo? Pero sí sabemos una cosa, que al ser llamados cielos y al ser llamada tierra, guardarán una semejanza con la presente. Ahora, también por todos los textos que vimos que dice que será restaurado, que será regenerado, que todo lo que Dios había planeado en el Edén, es decir, no debemos pensar que el Señor puso a Adán y Eva en el Edén y las cosas no salieron bien y entonces el Señor comenzó a remendar. Ya vimos que esto no es así. Dios tenía un propósito desde el principio y este propósito fue implantado, vamos a decirlo así, en un prototipo en el que ahora nosotros estamos, que es solamente una forma temporal de lo que será en la eternidad. Les leo una cita del comentarista William Hendrickson. Dice: Génesis describe un paraíso perdido, Apocalipsis describe un paraíso restaurado. Génesis describe la astucia y el poder del diablo. Apocalipsis nos dice que el diablo fue atado y lanzado al lago de fuego y azufre. Génesis describe aquella escena terrible del hombre huyendo de Dios y escondiéndose de la presencia del Todopoderoso. Apocalipsis nos muestra la más maravillosa e íntima comunión entre Dios y el hombre redimido. Finalmente, en tanto que Génesis nos muestra el árbol de la vida para que, dice el texto, para que no alargue el hombre su mano y tome de aquel árbol, Apocalipsis restaura al hombre y le da el derecho de llegar a él. Este mismo cielo y la misma tierra, dice, pero rejuvenecidos gloriosamente.
no hay maleza, ni espinas, ni cardos, etc. Todas sus potencialidades inactivas por tanto tiempo son completamente realizadas o restauradas ahora. Ha desaparecido el orden antiguo, ha desaparecido el universo en el cual el dragón, la bestia y el falso profeta y la ramera estaban llevando a cabo su programa de iniquidad. El mar como lo conocemos ahora no existe más. El mar, dice él, es el emblema de inquietud y conflicto. Las aguas rugientes, turbulentas, agitadas y tempestuosas, las olas combatiéndose siempre las unas a las otras, simbolizan las naciones del mundo en sus conflictos e inquietudes. El mar de donde sube la bestia, termina la cita. Noten que lo que el comentarista está tratando de hacer, hermanos, es de mostrarnos, pues, el contraste de los propósitos de Dios y lo que ahora en este cielo nuevo y la tierra nueva estará ocurriendo. Miren también las palabras del profeta Isaías, si no perdieron Isaías, dice el capítulo 65 en el versículo 17, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento, ni vendrá más al pensamiento. Esto también ya nos está diciendo mucho, hermanos. Hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, y dice, y de lo primero no habrá memoria. Bueno, hay mucho que interpretar aquí, pero vamos a ver algunas cosas el próximo domingo. Dice el versículo 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Noten, para siempre. ¿Se fijan? Ahora ya son las cosas inconmovibles. Para siempre en lo que yo he creado. Vamos a ver si el Señor nos concede el próximo domingo también un poco de nuestra mentalidad cuando nosotros miramos en nuestra mente hacia la eternidad. Tendemos, hermanos, a idealizar cosas o circunstancias que no necesariamente son las que la Escritura nos enseña. Aquí nos dice las cosas que he creado. Por lo general tendemos a pensar que todo será absolutamente inmaterial y que no habrá absolutamente ninguna cosa palpable o tangible. Pero eso lo vamos a ver después. Dice el 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro y voz de clamor. Noten que estas palabras son idénticas a las de el versículo 2, 3 y 4 de Apocalipsis 21. ¿Se fijaron? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará Él con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que, con la ayuda del Señor, el próximo domingo veremos con más detalle, hermanos, el símbolo de esta nueva Jerusalén y
todos los beneficios que con ella vienen. Oremos, hermanos, al Señor.